Punta na ako kila Mayor. Dali ako dun sa kabilang occasion. May naninimot na mga kamanag. Kaya napunta na ako kay Mayor. See you sabihin kila Uncle. Para kayo Uncle yung kamera dito. Sila bola. Buro siya mga kamera kaya gusto ko rin ito. Kasi nagtubig na ako. Parang kaputas ka mga kamera. Ano siya ulam mga kamera. ¿Quieres carne? No. Ay. Cógelo, Uncle, si quieres. Pero es grande, Uncle. ¿Este? ¿Es grande? No, nada. ¿Quieres? No, Uncle, cógelo. ¿Qué es banana? Dame, voy a mirar. Es atún, Uncle, es de atún. Sí, también. Cógelo. Mira esto. Si quieres, para ti. Ese no. ¿Quieres hello? Cerdo. ¿Quieres pollo? No, eso no. Cógelo para ti, Uncle. Tú necesitas este. Sí, ahí, hay más, ahí. Este. Sí. Esa es... Costillas, Uncle, costillas. ¿Qué es de costillas? De carne, Uncle. Cerdo o carne. Costillas de... Cordero o cerdo. Plana, granel. ¿Qué es esto? No sé qué es esto, Mira ahí. Cambia la ribis. Cambia No aquí. hay. Cerdo. No he dicho nada aquí. Creo que sí es cerdo, Uncle. Cerdo blanco, no rojo. Sí. No tira, no tira. ¿No quieres? Quiero, pero no sabe. Espera, voy a coger. Parece cerdo, Espera, voy. Toma. A ver. Uncle, cógelo. Los dos. Los dos. Sí, atún. Mira. Es de cerdo, Uncle. Hay más. Mira, ¿no? Así cerdo. Cerdo, ¿no? ¿Cerdo o cordero? Cerdo, Uncle. Es cerdo, Cordero. Sí, es cerdo. Uncle, mira, cógelo. No quiero. Queso italiano 2. Queso italiano 1. Ba't ko muna dyan? Ba't basa? Saglit nga, ilagay mo na dito. Seitan hebat. Basta kasi itong yung
Ito yung bibida. Ito bibida. No quiero queso. ¿Dónde existe? No hay. Eso es queso. No hay. Eso es queso. No, no, no. Es carbonara. Venga, vamos. Mga kamayora, i-raid na namin itong 5 bin na to. Ikaw na mag-dive. Ako magbibideo. Mira, el gran corbazo está mujer. ¿Dónde? Joder, Ángel. A las 9, 8:30. Ilaw. Ah, de verdad. Venga, a trabajar. Bolsa, bolsa. Trabajo. Dame bolsa. Go Mayor. Go Mayor. Siya na ang magdadive mga kamayora. Pero lang si Uncle. No tiene ropa ni nada. ¿Qué? Bueno. Ángel, tú muy chismoso, ¿eh? De verdad. Estás loca. Toma, Aquí hay, Ángel. toma. ¿Quieres este? Sí. No, Ángel. Mírala. Den. Eso es salada. Ensalada, Ángel, ahí hay ensalada. Para ti. Toma. Matarme, esa sala para matarme. Hamburguesa de vegetal. Ayun may pro. Tiene mucho sal. Mira, escucha. Déjala Está pensar. abierto, está abierto. Ven, ven. Abierto. Abre. ¿Qué Abre abre? el cubo. El otro el cubo. Abre. Give back. May raid na naman. Ano ang gagawin niya? Para no, kamayoran. Ya está, mira ahí. Toma. ¿Dónde está este? Ahí, dentro. No, este no. Otra. Ahí Ay, hay quise. queso, ahí, Cojo. cógelo, para ti. No, para mí ya No, bueno. Eso, están abiertos. está abierto. Está abierto. No. Está Cógelo, abierto. cógelo. Ya está. Ahí hay Yo no más. cojo más. ¿Dónde está ensalada? No está. Ensalada. Sí. Ahí hay más de plan, no sé qué es plan. Está abierto. Está abierto. Hindi makamupunta sa babaeng nakaano eh. Nakapanti lang. Ahí. Aquí hay. Ah, mabigat to. Ito mabigat. Hi, Uncle. Hindi makamove on sa ano, sa babaeng nakapanti lang. Kanina dumaan sinasabi niya. Meron ba? Oo. Aki si Uncle. Wala. Hay mucho pan. Harina. Estos son muy blancos. Algo de comida. Muy blancos. Mucho aquí. Vamos a dar la mandarina. Nos damos ahí. Esto que quiero yo. La mandarina no está. Desde acá. ¿Y vos llevaste la bolsa? Coge. Yo veo cuando. Estos son buenas y estos son buenas unas. Ese es pescado. Estos son blandas. Muy buenas. Poco, ahí se ha dejado. ¿Qué más hay? Manga, no sé. No, mandarina. Mandarina de la radio. Tengo para acá.
Pan. Estos, ¿me quieres? ¿Eso qué es? Mira, Mike, déjame. Galletas, ¿no? Raúl, mira. ¿Eso qué es? Chocolate. Chocolate, sí. Mira, coge y compartimos Ahí, ahí. ahí, toma. Toma. Acá hay más, hay más. Ay, comparte conmigo que la cogí. Claro, ¿qué? Ahí está. Ay, coge. Espera, déjame ver. Mira. Espera, que son más. Coger todos. Espera, ¿eh? Sí, el No bro. coja, ¿eh? Sácalo. Póngalo para mí. Espera. Saca este. Tengo esa fila. Espera. Ah, Sí. saca más. Ay, me metas una. Y he dejado ahí ellos. Coge como quieras. Mira. Yo no cojo nada. Sí, yo me quedo. No. De estos pequeñitos. ¿Qué es usted? No me gusta comer. Yo soy más... Sí, gracias. Tú te manchas y me das a nosotros. No quiero de otro. ¿Qué son estos? Ah, que tengo fabricado aquí. ¿Quieres se coge? ¿Te bajo más el cubo? Ah, estos son pequeños. No. ¿Por qué son mojadas? Ah, yo estiro. Coge. Espera ahí. ¿Dónde está mi carro? la mano yo, entonces, tío. Coge la mano. Dale, tío. Anda. A ver. Me ha cogido la mano, me ha cogido de la mano. Yo no soy así. La mano yo, entonces. ¿No quieres? Dame. No quieres, dame. Toma. Cógelo. Que son más, por eso. No este, no. Son más. Dame ya. Esta que Esto para mí. son más. Esto para mí. Coge aquí tú. Coge aquí. Dame. Déjalo. Déjalo sacar. Sí, vidrio. Deja tontería. Así se llama. Deja tontería. Déjalo sacar este coño. Dale. Esa Coca-Cola. Vos. Dame una gaseosa de eso. Dame el baúl que está debajo. Dame con la mano yo. Eso no. ¿No quieres? No mucho, mami. Yo me voy. No, el baúl que está abajo. Yo saco ya. Y ya está. No, Yo. No llevo los baúles. No. No quiero más. Vos. Eso no quiero más. Toma. Muy feo. Ah, Toma uno. vos. ¿Qué más? ¿Esos baúles valen o no? Pero seguro que vale. Cógelo. Yogurt, toma. Señor que no ha cogido Ahora nada. sí. Dale. Saca ahí, cara tonto. Yogurt, toma. Toma. Tonto. Pan. Toma, pan. No quiero. ¿Dónde? Ayer vine otro. Toma, pan. Vine ayer. Ahí. ¿Dónde? Hablando aquí. Sí, estoy hablando aquí. No, no quiero más. Una Coca-Cola pequeña. Coca-Cola pequeña, ¿no? Dígame Coca-Cola. Ya está, No hay más. No, yo quiero.
Mira. Un pescado. Mentira. Cabeza de pescado, sí, lo voy a hacer sopa. Toma. Hacer sopa. Dame la bolsa. ¿No quieres? Plátano. Plátano. Sí, Pablo, me voy, Ya, ti vaso me quita que igual. ¿Que si vale o no vale? No, huele, Ángel, huele. ¿Dónde huele? Huele, Miren bien. huele pescado. Huele pescado. Gente tonto. Toca siempre gente tonto, locos. Ángel, ahí, ¿por qué no viene? Estás ahí, busca la vida, dice. Mira, tú tienes otro sitio, Tengo otra mujer. Déjalo con todo. Espera. Esa parece tu radio, ¿eh? Dime pollo. ¿Eso qué? Toma. Ah, César, salsa. ¿Qué es eso? Para salsa de... No, esto no, toma. No, salsa, no. Aquí le pongo salsa. Esa te Algo gusta, para ¿eh? beber. No hay. ¿Quieres beber este? ¿Quieres este? Toma, Eso para ellos. toma. Vera, Un chai. toma. Eso ¿Eso no. qué? ¿Tomate? Salsa picante. Ah, eso para mí. Aquí, picante. Eso como con una cuchara. Mentira. Es mentira. Lleva otro sitio. Yo como picante con la cuchara. Ah, Para que sí, te entere. claro. ¿Quieres este? ¿Qué es eso? No, ¿cómo? Con una cuchara como. Yo sé, Ese nada más. yo sé te gusta eso. El garbanzo. ¿Quieres este? ¿Qué es eso? Es para ti, ¿no? Es el plato preparado. ¿Aquí? Abre, mira. Mira ya algo aquí. Eso para hacer radio, ya, ¿eh? Este papel. A mí hay papel, dice. Hindi ni Ángel, mga kamayora. Corazón. Corazón. Puso, mga kamayora. Corazón salvaje. Ay, nada. Aquí hay mucho. Abre. Mira. Este Este es mejor basumo. está abierto. ¿Tú no quieres este? No sabe cómo ir. Pero sí. Aquí hay leche, Ángel. Mascarilla, mira. ¿Dónde dice? Esa mascarilla, ¿eh? Sí, mira la mascarilla, ok. Sí, esa mascarilla. Sí, mascarilla, Ángel, mira. Ahí, Sí, ok. de verdad, Pero mascarilla de... Sí, hay bastante. mascarilla. Venga, cógelo. Hay más. Hace la Ángel. ruta aquí. Maraming mascarilla. Sana ang salaman. Hay que sacar todo el cubo ahí fuera. Cógela todo. No puede sacar. Espera, Esta Ángel. sí, mira. Tanggalin mo muna kasi kunin mo isang bag mo. Mira, así. No, así. Joder, tiene ojo de carro. Ve. Déjala bajar, hombre. Oh. Ven aquí. Aquí. Mira mo to. Mira, aquí, mira. Coge. Eso, muy bien. ¿Hay naranja abajo? شد الشيطان شد luego yo coge toma Ano kaya ng bulsa dyan? Hay naranja? Hay naranja ba? ya no coge nada. Sí, coge más naranja. Kulubot siya pero pwede pa siguro. Parang kinukuha na. Ang dami Ángel, hay mucho. Huli. Claro, mucho luego yo coge parte cartón. Coge todo. Para ti todo. No para mí, no. ¿Dónde tiene? El naranja. Está lejos, por culo. Vieja, no? Mira, ¿Quién se tiene lo puede? basura aquí. ¿Qué Hijo de puta. Tiene basura. ¿Qué es? Pero ano? ¿Quieres naranja y naranja? Wala? Wala na ito. Wala na rin. Wala na. Kasi may mga dami. ¿No quieres más? No hay aquí, Ángel. ¿Dónde?
Boss, kunin mo na kasi yung kuhan. Ay, Ito. Plastic. Mira, aquí tiene aquí dentro. Ayan, wala. Tama, una parte. No, no, no quiero, tengo. ang dami. Oh, hindi nga. Mira. Problema na namin. No, ay. Ha dicho no tiene nada, ¿no? Boss, ibaba mo muna. Cállate, Por favor. Tú no sabes español. Está hablando por favor. Ah. Ay, Coca-Cola. Ay. Está vacía. Luego. Tengo. Este. Coca-Cola, cero. Cero, sí. Coge. Coge. Sei para luego la tiene otra ahí, ¿no? Es vacía. Este. ¿Quieres este? No quiero. Cerveza. Ese no es cerveza. Sí, cerveza. Servicio. Toma. El azul, sí, cerveza azul. ¿Tú quieres? No. Este no. Toma. Vamos a huevo aquí. Toma. Ven aquí. Oye, está roto, va. Pero no coge el roto. Este solo. Este es Este. zumo para radio. La verdad, sí. Coge. No, lo no te lo da yo. Toma. Toma. No, es gazpacho. No, Hola, Toma. Marina. Sí, gracias. Ito, basag na to. Arroz. Arroz. No quiere. Eso no. No, otro día que se junte. Pesa mucho, Ángel. Pesa mucho, sí. Todo bien, tomamos porque aquí cerca pesa mucho. Eso es un... ¿Sabes cuánto vale acá? 1.40. Ahí, mírala esta bolsa, hay mucho dentro. Plátano. No quiero. Dame este plátano. Ay, mira, corazón. Ahí hay más, Ángel. Ya Mira. está, ya, hombre. Ahí hay plastic. ¿Quieres? Ang daming limon. Huwag na lang kung limon. Ángel, ay limon. Ang daming patatas. Mga kanina. Pesa mucho. 5. Tengo ahí, tengo atrás. Plátano, nada. Mira, como pepa. Soy jefa hoy, Ángel. Sí, soy de jefa. Ángel, hay que mírala. Para ti, yo no comes, engorda mucho. Oh, porque... Pero come tú mucho de chocolate. Dame tu chocolate hoy. Porque se pone gordo mucho, gordo. Claro, a dar, ¿cómo se llama? A dar chocolate gordo. Venga, ya. Ahí, ay, Ángel. Sí. Para ti. No. Izquierda. Ahí hay más. Abajo. Toma. Ángel, ensalada. Estilo. Ahí.
Empanado. Carne. Es empanada de carne. Mucho, Pues esa, Aquí sí. Gente muerto hambre esto la guerra. No, no, está no. roto. Mira, deja aquí el huevo. Déjalo. ¿Vale? Mira cuánto. 1.25. 1.25. Sí, la chapata, caliente. Mira. Tengo gallinas y Esa. la gallina. Yo no quiero eso. Toma. Engordas, Yo no como eso. No sabe, engorda, sí. Yo voy al gimnasio otra vez. Antes yo hacía gimnasio. Tú dejar el gimnasio. 7 años. Entonces tú te pones muy gorda porque tú dejar. 7 años. Gimnasio. Ah, por eso pesa. Tiene... Mira, huevo. Huevo, Ángel. Sí, pero tiene huevo. Súbalo. Eso. Ahí huevo. ¿Dónde? Ahí. Tengo que sacar fuera. Venga, sácala. Toma. Ah, está roto. Está roto. No. Yo no quiero huevo. Ahí dentro, Ángel, mejor. Sácala. Tú no sabes, siempre conmigo aquí no sabes nada. Abre aquí ya está, mira. Toma, chica, toma. Toma, diablo. Hay uno más. Cebollas blancas. ¿Dónde? Ahí cebollas blancas. El pepino, mira. Mira, este bueno coge, yo coge 2 o 3, nada más. Esa para ti, integral. ¿Quieres pepino? Bien, toma. Mira, muy bien. Nada, ni puto ahora, nada. No quieres batata. Esta carne. Bacon. ¿Dónde? Eso. Toma. Ahí está abierto. Yo no Hola. quiero. Wet. ¿Quieres este? También. Ya está, sacado. Ya. Vamos. Ayan mga kamayora, naiayos na uli ni Mayor ang kanyang napulot ngayong gabi at talaga namang ang dami mga kamayora, as in talaga. Kasi tawag nito dun sa pinuntahan kong mga sityo, wali. Kaya ito, dumako tayo dito sa mga pulot. Ito, itlog mga kamayora, ang daming paitlog ni Bin. Tingnan nyo naman yung expiration niya. 22 ng February mga kamayora, makikita nyo. Ang dami mga kamayora. Talagang nagulat din ako. Ang problema namin ngayon is lalagyan. Naubos yung aming mga tray mga kamayora. Baka naman yung mga humingi ng paayuda, yung tray, baka naman mga kamayora pakibalik para may paglagyan tayo ng itlog. At dito may iba't iba klase tayong mga gulay. May patatas, meron din tayong orange, may lima, lime, may hulyas verdes, may pipino. Tapos may 3 pack ng aselgas at meron tayong 4 na
pasta irukula. 4 yan mga kamayora. Tapos dito, ang dami talaga. May iba't ibang klase tayong chips mga kamayora. Ito, Lay's na 3D. Parang yung kono sa atin, cone. Tapos ito, yung patatas, fritas na sinsal mga kamayora. Healthy living. Tapos, meron tayong Coca-Cola Zero. Tapos isang Coca-Cola Zero din. Zero caffeine. Tapos ito, meron tayong sauce ng carbonara, 2. Tapos 4 na quesos italianos. Tapos dito mga kamayora, meron tayong mga bread integral at saka integral din to kamayora, 3 pack. Tapos ito na ano bang tawag nito? Magdalenas. O diba? Conyugur. Ibig sabihin, masarap siya mga kamayora. At saka, bayo. Diba? Tapos, ito na nga mga kamayora. Diyos ko, usapan lang namin to sa live kanina mga kamayora. Ang pa-chocolate ni Bin ay talaga namang nagkakagulo. Nung dumating ako kanina dun kay Mayor, nagkakagulo sila mga kamayora. Maririnig nyo yan sa video. At nakakatuwa. Pag chocolate talaga nagkakagulo ang mga tao dun sa Bin mga kamayora. At eto nga may kinder cards tayo na Sham. Bali to mga kamayora. Kung hindi ako nagkakamali, 15. Kasi yung ibang packs niya is sira mga kamayora. Kaya tinanggal na lang ni Mayor. Ayan. Tapos may Nusilia na flavor nito is ano bang tawag nito? Milk siya sa loob mga kamayora. Pero masarap to mga kamayora kasi natikman namin yung chocolate nito. Saka meron siyang yung bite sa loob mga kamayora. Sham din mga kamayora. Tapos ito may Milka Whopper mga kamayora na choco. Tapos ito choco menta daw mga kamayora. O diba? Ang flavor niya is mint. Tapos ito nga yung nahiwa-hiwalay na na Kinder. Tapos dito meron tayong yogurt natural, may Petit Sweep, merong naligaw na isang gelatin na na lemon. Tapos may pagatas mga kamayora at wag kayo natural para cholesterol mga kamayora, di ba? Iba't ibang klase talaga yung na-encounter namin na gatas. Tapos dito is may protein na banana ang flavor. 3 yan. Tapos dalawang ano bang tawag dito? Buske. Yung strawberry at saka yung berries. Ayan mga kamayora. At saka Diyos ko, ito nung tignan nyo. May COVID pa ba? Kasi ganito yung style niya o duck style siya. 10 mga kamayora. Ang dami. Dun sa mga taga Madrid. Kung gusto niya ng mascarilla, please message me at ibibigay ko sa inyo yung may gusto mga kamayora. Andyan lang. Tapos meron tayong 7-Up na isa. May Coca-Cola. Yung kasabay doon nila Mayor na naninimot. Nagsasabi na kung pwede na lang sa kanya yung Coca-Cola na zero, no? Para na lang daw sa kanya. Kaya binigay na lang namin. Tapos may pang Caesar. 2. Tapos ito. Diba? Meron tayong patahong. Isang ayan. Isang pack. Salbora daw. Matikman nga yan. Tapos ito binigay ni Uncle dahil magba-Valentine's na mga kamayora. May padangkin si Uncle. Isa. Tapos sinave namin tong bigas. Nabutas lang siya. Mapait talaga rin talaga yung nasa supermarket na yun. Naka-plastic siya para mapakinabangan pa. So pinalitan ko na lang yung plastic. Pwede siyang isain ha. Huhugasan mo naman yan. Tatanggal naman yung dumi. Tapos isang bacon na pwedeng iprito yan mga kamayora. Tapos ito yung ready-made na mga pagkain. Merong almondigas na gisadas, 2. Tapos isang croquetas. Puro to. Ginawa no? Ginawa sa
sa isang gawaan. Ayun. Parang traditional siya. Ayan mga kamayora, please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming uploaded videos. At doon sa mga silent viewers na hindi pa naka-subscribe, baka naman pwedeng maglambing, pa-click ng notification bell para updated kayo sa aming uploaded videos. At please mga kamayora, follow me on my Facebook page. Mismong pangalan ko, Glaze Barreto, nasa dulo ng vlog na to mga kamayora, matatagpuan nyo. At binabati ko nga pala sino ba to? Rapisora family ng Aurora, province of Aurora. Binabati ko kayong lahat. Thank you sa inyong walang sawang pagsuporta kay John Angelo Rojas, kung hindi ako nagkakamali. Thank you sa iyo, Kamayora, Kaading. O kung ilang taon ka man, thank you, Ka-Mayor, Kaading. Yun na lang, ano ko. Thank you sa walang sawang pagsuporta mo sa panonood ng vlog ko. Thank you mula dito sa Madrid, Spain. Nagpapasalamat kami ng marami sa iyong walang sawang pagsuporta kahit yung alam nyo na yung videos ko magulo, malikot, madilim. Thank you so much. Nanonotice po namin yan. Sino pa ba? Si Jayden, buong pamilya ng Pablero sa Negros at Iloilo. Thank you so much sa inyo mga kamayora, ka-mayor. Ang layo nito, hindi ko alam kung saan ba to. Mag-aeroplano ba dyan? Oo, mag-aeroplano. Thank you so much, Kamayora, sa iyong walang sawang pagsuporta, ka-mayor. Ayan, at saka kay Nanay Alicia Rosales, happy birthday. Belated na. Nanay, happy birthday. Babatiin uli kita ng Solsona. Sino to? Solsona, Ilocos Norte. At kay Manang niya raw na. Taga ano pala siya? Victoria Tubay, Agusan del Norte, Kamayora. Si Nanay Alicia pala is siya pala yung taga Victoria, Tubay, Agusan del Norte. Thank you so much, Nanay Alicia. Pagpalain ka ni Lord at bigyan ka pa ng mahabang buhay. Ayan mga kamayora, sino pa bang nagpapabati? Thank you Ate Bibian sa iyong walang sawang pagsuporta ng Solsona, Ilocos Norte. Ayan mga kamayora, agyaman nak. Okay, Ilocano na ako. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta nyo. Hindi ko alam sa sa salitang Bisaya yung sasabihin ko, pero thank you sa inyong mga kamayora, ka-mayor, sa inyong walang sawang pagsuporta. Nakakagalak na may sumusuporta sa amin. Yon, thank you sa inyong lahat, sa mga kamayora ko family. Thank you. Hindi man ako nakaka-update sa inyo palagi. Thank you so much mga kamayora. At February na mga kamayora. Welcome to February. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Ayan, stay safe, stay positive, stay kind mga kamayora. At lagi kong iiwan sa inyo, maging mabuti sa kapwa. Walang bayad pero napakadaming sukli niyan mga kamayora. Again, see you on my next vlog. God bless everyone. I love you all. Happy Valentine's! At doon sa mga mag-birthday ngayong February, happy birthday sa inyong lahat. Mag-comment lang kayo. Kailangan maaga mga kamayora ha, para yung pagbati ko sa inyo hindi late mga kamayora. Ayan. Thank you so much. I love you all. Babu.